Aunque en realidad desconocemos las razones por las cuales Mixquic de pronto se volvió como referente internacional sobre esto, teniendo en cuenta que la celebración de los Días de Muertos en México es una de las festividades más importantes, ¿no? En realidad no es exclusiva ni privativa de algunos pueblos, sino que es de la antigua Mesoamérica, pero muy probablemente las razones por las cuales Mixquic se comenzó a centrar los focos fue por una serie como de coincidencias, por decirlo de alguna manera, en la que confluían en la situación lacustre del pueblo. Hoy nosotros llegamos por carretera, conducieron el camino, etc. No sé, quienes venían sentados del lado contrario al conductor, del lado de la ventana, no sé si vieron cómo es la entrada de Mixquic. Nadie venía del lado contrario, ¿no? Que era lacustre, bueno, era un canal. Sí, es un canal. Y bueno, porque Mixquic formalmente era una isla. El camino por donde entramos, donde vieron del lado derecho el canal, esa calzada se construyó en el siglo XVI, que fue el primer camino terrestre que comunicó a la isla de Mixquic con tierra firme, que es la sierra que está aquí al ladito. Era una isla. Así es, un islote dentro del antiguo lago de Chalco. Esta situación lacustre permaneció así durante siglos. Digamos que varios momentos de coyuntura que vivió el pueblo siempre hubo condición lacustre. Una de las hipótesis que se tienen es de que la identidad diacrónica, o sea, la identidad histórica de Mixquic, se conformaba de tres elementos: el entorno lacustre, el idioma náhuatl y la economía agrícola. El idioma náhuatl desaparece en el pueblo a principios del siglo XX, pero fue consecuencia directa de la desecación del lago de Chalco. Mixquic era un lago. El gran lago de Chalco tenía tres islotes: el de Mixquic, Jico y Tlapacoya. En 1895, Porfirio Díaz decretó la expropiación del lago de Chalco a favor de los hacendados de apellido Noriega. Entonces, esos hacendados lo que hacen es, una vez ya teniendo las facultades legales, drenar el lago de Chalco y entonces lo desecan. Es una de las obras de ingeniería más grandes que se han hecho en la historia de este país, porque además el lago de Chalco era de los más profundos que tenía, incluso más profundo que el lago de Xochimilco dentro de la cuenca de México. Con la desecación del lago, pues es el exterminio no solo de un entorno natural, sino que también de un ecocidio. Desaparece gran parte. El lago no solamente era un paisaje, sino que era la forma de vida. En Mixquic, fue uno de los pueblos chinamperos que desarrollaron esta técnica no se sabe desde cuándo, pero alguien fechan, según las chinampas más antiguas arqueológicamente encontradas, 2000 años, hace 2000 años atrás. Entonces, con esa desecación, eso no fue lo único que hicieron los noriegas, sino que hicieron otra cosa más, que fue la desviación del río Amecameca, que servía para dividir sus territorios de los pueblos vecinos. Entonces, un pueblo vecino es Mixquic. A Mixquic no le quitó toda su agua los Noriega, solo le quitaron una parte de las chinampas de los barrios de San Bartolo y Los Reyes. Y digamos que Mixquic pudo mantener su agua por unos cuantos años más. Pero mientras eso pasaba en el lago de Chalco, hacia el norte, el lago de Xochimilco estaba siendo contaminado, porque también con los proyectos de modernización de Díaz, fue que a lo largo del lago de Xochimilco colocaron bombas en los manantiales que se llevaban el agua hacia la ciudad moderna, que era sigue siendo hoy la Condesa. De hecho, hasta el día de hoy, los manantiales de Xochimilco que siguen siendo explotados, siguen yéndose a la Condesa. Entonces, con eso se volvió una crisis por el agua tremenda en Xochimilco, disminuyó el nivel del agua, los pueblos de Xochimilco se manifestaron, y la solución que dieron al problema fue que regresaron el agua, pero de los drenajes. Entonces, cuando Xochimilco ya estaba contaminado y el lago de Chalco seco, Mixquic mantenía todavía sus cuerpos lacustres y sus manantiales. Y quienes vivieron ese pasado, de hecho en realidad no muy lejano, recuerdan, lo narran muy naturalmente, que podían hincarse en el agua y tomar el agua directamente del canal, ¿sí? Porque era agua, que estaba en movimiento, era agua dulce y no había los químicos que hoy, no había las maneras de generar contaminación que hoy tenemos. Entonces, pero esto solamente fue la prolongación de esta vida lacustre, porque en los años 40 comenzó la crisis por el agua ya dentro del mismo pueblo. Fue cuando los manantiales que abastecían a Mixquic
tuvieron que formar parte de la modernización de la ciudad, fueron entubados, se llevaron el agua, entonces los manantiales estaban en los pueblos vecinos de Tetelco y Tezompa, que antiguamente fueron pueblos sujetos a Mixquic, pero ya después como que se independizaron. Entonces esos pueblos, cuando el agua comenzó a disminuir en sus lugares, lo que hicieron fue poner vertederos, como una especie como de frontera, presa, que impedía el paso hacia Mixquic. Entonces los de Mixquic iban y tiraban las compuertas estas, y así hasta que en una ocasión los vieron los de Tezompa, tocaron las famosas campanas del pueblo, entonces todo el mundo salió. La revolución no tenía mucho que había pasado, todo el mundo estaba armado, salen con escopeta en mano, hay balados. No tengo registro de que haya habido algún muerto, pero por el susto sí estuvo, ¿no? Entonces, pero el problema llegó hasta presidencia, están los telegramas que se enviaban y decían que si presidencia no tenía una injerencia directa, esto podía terminar de forma sangrienta. Entonces la solución que el gobierno tuvo fue poner esos vertederos de concreto y ya no de piedras y palos para que ya no se tiraran. Y bueno, aquí es algo muy interesante porque ha sido el conflicto por el agua y más bien la crisis de convivencia más fuerte que ha existido que se tiene en memoria. Y el problema fue precisamente el agua. Después de esto, el pueblo se transforma completamente. Y, bueno, pero antes, para hablar de la transformación, me regreso un poco. La generación que vivió la desecación del lago de Chalco fue la misma generación que dejó de transmitir la lengua náhuatl a sus descendientes. Entonces tenemos que quienes nacen en la década de los 20 del siglo XX son completamente hispanoparlantes. Bueno, hubo familias que mantuvieron más el idioma que otras, pero en realidad ya fue la generación de los años 20 fue la generación de ruptura. Entonces digamos que allí uno de los elementos como estos de la identidad diacrónica pues se ve afectado. Naturalmente hasta el día de hoy tenemos, como todos los mexicanos, un vocabulario muy amplio de origen náhuatl, ¿no? El nombre de los pueblos para empezar, el nombre de cierta fauna como el ajolote, el ahuejote, que es un árbol característico de las zonas chinamperas, pero digamos que en esencia el náhuatl en ese momento fue que desaparece. Después, cuando a Mixquic en la década de los 40, ya a principios de los 50, queda seco, el otro elemento que forma parte de esa identidad diacrónica, que era el agua, desaparece. Entonces también el pueblo se ve afectado porque no solo es que desaparezca un entorno, sino que es una cultura, es una cultura, ¿no? La cultura lacustre se ve atentada gravemente. Y el tercer elemento que pervive al día de hoy es la economía agrícola. Mixquic es el principal productor de hortalizas de la Ciudad de México y bueno, sigue siendo casi de manera heroica e inexplicable porque el campo hoy día es casi imposible, ¿no? Se invierte demasiado dinero, se gana poco, no hay condiciones que protejan al campesino, ni de mercado, ni legal, entonces digamos que hasta cierto punto la práctica agrícola de Mixquic es la evidencia más clara de la resistencia que se tiene, ¿no? Una resistencia a veces consciente e inconsciente, pero que digamos que es una dinámica social que en Mixquic no tiene cuestionamiento hasta ahora. Sin embargo, se viven retos muy grandes. El pueblo está dividido por estas delimitaciones territoriales arbitrarias que se han implementado en todo el país, porque el pueblo está dividido. El casco urbano, que es donde estamos, es el Distrito Federal, pero pasando el río, el que desvió Íñigo Noriega, hacia adelante ya es el Estado de México. La cosa aquí es que los ejidos de Mixquic están en el Estado de México, y eso es un conflicto porque siempre que se quiere hacer algo con el gobierno, bueno, de manera gubernamental, depende mucho de las alianzas políticas y estrategias que se tengan para poder hacer cosas allí, porque la cosa no es tan sencilla. La cosa es que, por ejemplo, ahora el cementerio, el que van a conocer, se va a cambiar de lugar porque es el mismo que está desde el siglo XVI. Entonces, bueno, se va a cambiar porque ya no cabe nadie. Entonces, el nuevo cementerio va a estar en esa zona, cerca de los ejidos, y el gran problema es que si la delegación de Tláhuac, que es el Distrito Federal, se ve siempre muy renuente a aportar allí,
porque es territorio del Estado de México. Y el Estado de México se ve renuente a apoyar allí porque es para beneficiar a ciudadanos del Distrito Federal. Entonces esto se pone en los campesinos también, y estos son estos problemas, que no digo que no se hagan cosas, sí se hacen, pero digo, depende mucho de la alianza, de los hilos que logren tejer, etcétera. O sea, hacer circo maromiteado para poder tener eso. Bueno, entonces tenemos, esta es como la situación contextual de Mixquic, que es el pueblo en el que ahora están. Y pasando al tema de los días de muertos, muy probablemente Mixquic se volvió como referente internacional por, bueno, no digo que por esta película, pero es uno de los factores que contribuyó para eso. Hay un filme del polémico cineasta Servando González que filmó Yanko, que es una película que hoy se va de hecho a proyectar en Explanada con música en vivo. Yanko se filmó en los fines de los 50 y digamos que lo valioso de esto es que retrata los últimos momentos de la vida lacustre, no solo de Mixquic, sino de varios pueblos de la región, porque Servando González filmó en varios pueblos de Chalco y Xochimilco. La cosa fue que al final le puso filme realizado totalmente en el pueblo de Mixquic, con lo cual la belleza de varios pueblos se lo atribuye a uno solo. Pero también lo que sucedió fue que Servando González no formaba parte del sindicato de cineastas y entonces su película quedó vetada desde el principio. Y donde encontró foros para poderla exhibir fue en Europa y en Asia. Entonces digamos que fue como una propaganda internacional. Aquí lo único que no cabe muy bien es de que la escena que tiene de Día de Muertos es mínima, un minuto, de todos los 85 minutos de la película. Pero digamos que fueron como estas maneras de que Mixquic comenzó a salir hacia otros lugares. Bueno, ya en cuanto a la ofrenda, hay algo muy importante. Ustedes van a encontrar en muchos lugares, igual si alguien les da un recorrido o si se comentan un folleto, se dicen que la ofrenda debe tener como 9 elementos esenciales. Independientemente de que si ustedes van a... Bueno, ahora son privilegiados, ustedes también a la ofrenda de una casa. Las puertas están abiertas no para que el turismo o el visitante la vea, sino porque hay otros visitantes. Entonces, bueno, lo que pueden ver ustedes en la biblioteca o lo que sea, pues son ofrendas de exposición, que son completamente distintas. La gran diferencia de una ofrenda de exposición a una como esta es que esta es una ofrenda personalizada. En una exposición ustedes pueden ver quizá muchos colores, mucho pan, mucho lo que sea, y puede haber ofrendas tan bonitas como esta u otras un poco más modestas, pero lo importante de la ofrenda es que se tiene que recordar a alguien, independientemente de que si se crea que vengan o no. Lo importante es el acto de recordar, y para recordar se tiene que hacer toda una serie de rituales. También si partimos de la premisa de que cuando alguien muere una parte de nosotros, eso se vuelve todavía mucho más importante. Y cuando me refiero a que muere una parte de nosotros es porque cuando convivimos con alguien, en los términos que quieran, e incluso hasta de rivalidad, cuando esa persona muere, el posible futuro con esa persona dejó de ser, ese ya no es. Entonces, aquí lo importante es que cuando se recuerda a los que ya no están, también recordamos, digamos, hasta cierto punto, nuestras facetas que ya no pueden ser, ¿no? Entonces recordamos necesariamente hacia esa faceta. Y bueno, pues ya está la función.